no puedo creer que no hayan encontrado los responsables de todo ese atentado, porque fue un atentado tremendo el que sufrió Chile, prácticamente un bombardeo, con bombas poco comunes, como dirían algunos, no tradicionales, pero igual hicieron mucho daño. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Libros Independientes. Estamos en nuestro capítulo número 13 con una tremenda invitada, Claudia Razo, que escribió este libro que tenemos acá, que lo estoy leyendo y me está encantando, lo estamos conversando fuera de cámara, se llama ¿Dónde está la plata? Ahí van a saber por qué se llama así, pero vamos a hacerle muchas preguntas porque su vida es muy interesante, intensa, y además tenemos unas sorpresitas para el final que vamos a conversar con respecto a qué proyectos tiene. Claudia, un gusto estar contigo, conversar contigo. Como te dije, estoy leyendo tu libro, está súper interesante. Me hizo recordar cosas del 2019 que lamentablemente hoy, qué rabia, te juro, me dio rabia, pero al mismo tiempo dije, qué bueno que documentaste también lo que ocurrió, tanto en lo personal, pero también el famoso escrito ese de paz que hicieron algunas personas que viendo la firma... El acuerdo por la paz. Famoso acuerdo por la paz. Un tratado medio raro, pero yo dije, no sé, qué forma de manipular, pero quiero partir por el principio, quiero saber quién es Claudia Razo. Tienes un tremendo currículum, pero prefiero que venga desde tus propios labios, que nos comentes quién eres, cómo empezó tu mundo, tu idea del mundo de la contabilidad y cómo has llegado a este momento en que estás escribiendo este libro y lo estás presentando a la gente. Bueno, yo vengo de familia de emprendedores, Está en la sangre entonces. Claro, por parte de mi papá, mi abuelo era sirio, y por parte de mi mamá, mi abuelo era español, ¿ya? Así que, y de ahí para adelante todos han sido emprendedores, así que yo vengo de familia emprendedora, y también dentro de los emprendimientos estudié contabilidad, después me especialicé en contador público en la Universidad en la Universidad Técnica del Estado en aquel entonces. Después obtuve también el título de contador auditor y después hice un posgrado en la Universidad Católica sobre proyección de proyectos de largo plazo. Y también soy veedor del síndico de quiebra para evaluar cuándo las empresas se pueden salvar, digamos, o mejor que quiebra. Eso, bueno, eso ha sido toda mi vida. Yo he estado siempre al pie del cañón ahí con los impuestos, con los IPC. Y cuando vino la pandemia, mi hija tuvo que quedarse un tiempo encerrada por precaución, porque afortunadamente no le dio coronavirus, pero yo la iba a ver todos los días y ahí nos aburríamos un poco, entonces ella me empezó a sacar TikTok. Bueno, y eso te quería preguntar porque yo recuerdo haberte visto, pero yo no tengo TikTok, pero sí me gusta Instagram. Yo muchas veces busco información por ahí y encontré algunos videos tuyos de Instagram y veía ahí que tu hija está ahí como detrás de cámara y te decía, mamá, están diciendo tal cosa, y tú le explicabas con peras y manzanas al público, así como que le explicabas a ella y le explicabas al público cierto tipo de situaciones relacionadas con la parte económica y para que uno entendiera con peras y manzanas. El primer video que hiciste, no sé cuánto habrán sido las visualizaciones, pero fue mucha gente la que de alguna manera llegó a ti a través de ese video. Mira, el primer video que tuvimos la mayor cantidad de visualizaciones fue para la elección anterior, en donde todavía estábamos en pandemia. Y caminando por entre medio de unos palomitas que había, y ahí aparecían todos los candidatos, me dice, mamá, ¿por quién vas a votar? Yo le digo, no sé, estoy un poquito confundida, porque fíjate que aquí hay un perrito. Y era verdad, era una niña que iba candidata a concejala, que se sacó una foto con su perrito, pero además le sacó una foto aparte al perrito solo. Eso duró 9 segundos y tuvo como 1,5 millones de visualizaciones. Pero eso reflejaba en ese momento lo confundidos que estábamos los chilenos, porque no había una claridad respecto a las candidaturas. Probablemente esa niña ama a los animales, se me ocurre, y tiene que haber sido por el Partido Animalista o algo así, ¿verdad? Pero esa confusión, estábamos todos como medios confundidos. Yo en ese tiempo tampoco me metía mucho en política, porque a mí me interesaban mis emprendimientos, mis clientes, qué sé yo, pero después me empecé a dar cuenta
que los cambios que se habían hecho eran bien letales, Sí, mucho. que estaban eliminando bastante las posibilidades de trabajar de los pymes. Ujú. Y empiezo a darme cuenta que se había desaparecido la plata en la economía. No había gente en las calles comprando. Exacto. Entonces yo empecé a preguntar, bueno, ¿qué pasó con la plata? O sea, aquí no hay plata. ¿Qué está pasando con las plata? Y mientras tanto en las calles, incendiando buses, incendiando micros, los niños rompiendo los colegios, prendiendo neumáticos. Ujú. Yo tenía mi local en Patronato y eso era permanentemente una humaera, porque cuando incendian un neumático, no sé si tú sabes, Sí, pero eso no me se tocó apaga. verlo, me tocó Eso verlo. no se apaga. Tira y tira humo hasta que se consume, y eso puede ser 24 horas, 48 horas, depende el neumático. Y eso era pero asqueroso, porque uno tenía que estar trabajando entre medio de esa humareda. Y la gente obviamente, yo creo que empezó a encontrar que era difícil llegar a Patronato, porque los que venían, ponte tú, de Puente Alto, La Florida o esos lugares, venían por Vicuña Maquena, no podían pasar. No, además por seguridad, porque mucha gente empezó lo otro, empezó Había el pelotera, temor, el claro. temor. Y ahí quiero retroceder un poquito ese tiempo, el 2019, es decir, algo ya nos comentó de su origen, de su vida, digamos, la influencia familiar en cuanto a lo de ser emprendedora, pero cuando usted ve que ocurre esto el 2019 y usted está justamente con su pyme ahí en mismo Patronato, y yo justo leí esa parte, perdón, voy a hacer spoiler, pero compren el libro, chiquillos, porque está súper interesante, buenísimo. Cuando yo empecé a leer el libro me hizo recordar, me trajo lamentablemente como malos recuerdos, pero al mismo tiempo pude vivenciar un poco lo que usted vio en ese momento como emprendedora. ¿Cómo le costó llegar, por ejemplo, ese día, el 18, que empezó toda esta trifulca? O sea, Tuvo 3 francamente, horas ahí claro, esperando. Estuve en una Nadie cola sabía qué tremenda, pasaba. claro, fue terrible. Lo único que nosotros con mi esposo veíamos caminar mucha gente por el lado de al frente del río, mucha gente caminando, entonces de repente pensamos que era una procesión. Pero 18 de octubre, ¿no? Claro, pero uno ¿Qué? empieza a sacar cuentas de dónde una procesión, no, de la iglesia no es, tiene que ser otra cosa. Y las radios tampoco atinaban a saber qué estaba pasando exactamente. No había información en ese Claro. momento. Finalmente llegué, o sea, al final no llegué. Claro. No llegué a cerrar, porque ese día yo iba a cerrar mi contrato de arriendo del local de Patronato, no llegué. Nos tuvimos que devolver y ya llegamos, no sé, de vuelta, otro taco más. No sé a qué hora llegamos, como a las 11, 12 de la noche. O sea, fue bien tormentoso ese día. Afortunadamente no andaba en el metro. No, yo le digo, mucha gente, como le comentaba, yo en esa época yo andaba en bicicleta cuando iba al trabajo y de ida y vuelta, entonces me tocó ver esas filas que usted comenta de gente caminando casi como en procesión y estaba completamente todo cerrado, los metros no se podían ocupar porque en ese momento los estaban incendiando. Claro, eso es algo que yo todavía no puedo creer que no hayan encontrado los responsables de todo ese atentado, porque fue un atentado tremendo el que sufrió Chile, prácticamente un bombardeo, con bombas poco comunes, como dirían algunos, no tradicionales, pero igual hicieron mucho daño. En el fondo fue un acto terrorista, porque te mantenían en terror constante y no fue una cosa que duró un día, dos. Fueron varios meses imagínense, como usted decía, las pymes fueron las más afectadas y usted obviamente tenía problemas con la gente que llegaba a su local, no podía vender, y eso obviamente a mucha gente le pasó que tenía sus negocios que quedaron completamente dañados, tuvieron que cerrar. Todos recordamos el caso del señor Siri, que fue uno de los que se mantuvo ahí en medio de todas esas contiendas que habían ahí, de estos personajes primera línea que lo único que hicieron fue destruirlo todo, y se mantuvo firme ahí, pero el problema es que, como usted bien decía, la gente anda enojada y todo, porque hay un estrés postraumático que todavía se mantiene y que la gente no ha manejado, además de la disonancia cognitiva que se produjo a través de ese hecho. Entonces, usted de alguna manera, su negocio trató de mantenerlo. ¿Qué hizo para poder subsistir durante esos meses y después con la pandemia? Bueno, mira, siempre hay un dicho, no hay mal por bien no venga, ¿no? Sí. Justo vino esta escasez de alcohol gel y yo tenía en stock alcohol para hacer mis productos. Yo hacía colonia, hacía friega, trabajaba mucho con alcohol, entonces tenía en stock alcohol. Era un alcohol fino para colonia, pero igual conseguí los permisos rápidamente por intermedio del ISP, que tenían también ellos una urgencia por dar estos permisos, porque hubo una época en que se declaró cuarentena en Chile
y quedaron todos los barcos esperando en los puertos Me acuerdo. a ver que no llegaran más productos contaminados y no se multiplicara más la situación. Y en esa cuarentena el alcohol gel se disparó, se fue a las nubes. Yo me acuerdo que la gente se enojaba conmigo, pero yo también compraba caro. Claro. Porque o sea, pero fue un periodo, creo que no duró más de 3, 4 meses. Y bueno, después los precios tendieron a normalizarse y en esa etapa yo, como vendía productos de higiene, me dieron permiso para seguir funcionando como producto de higiene. Entonces seguí vendiendo productos de higiene durante toda la pandemia. No es que me haya hecho millonaria, nomás que salvé los gastos. Claro. Y le seguí pagando a la gente que estaba trabajando conmigo, no los despedí. Ah, qué bueno. Lo cual para ellos era bien terrible porque en ese minuto eran puros chiquillos jóvenes que estaban regularizando sus papeles migratorios. Entonces, si los cortaba, ellos no tenían posibilidad de cobrar cesantía anticipada como existía para la gente que ya tenía contrato, Claro. tenía todas las cosas. Entonces, esa etapa, bueno, fue difícil, pero la pasamos. Ya. Pero ya cuando volvimos a la normalidad, igual no había plata. Sí. Entonces mi libro sigue preguntando ¿dónde está la plata? Y Claudia me sigue preguntando y yo le empiezo a explicar porque, bueno, ahí yo me doy cuenta que mi hija no se metía en política, no tenía idea de política y no le importaba la política tampoco. Y ahí le empiezo a enseñar desde qué es lo que era el IPC, qué era el FMI, qué era el Banco Interamericano de Desarrollo, cómo se movían las platas, por qué llegaban las platas al Banco Central de las importaciones y las exportaciones, para que ella fuera entendiendo que de verdad la política nos afecta el bolsillo. Excelente, genial. Y lo otro que le iba a preguntar, ¿usted conocía TikTok antes de que empezara su primer video o fue algo que de alguna manera se lo mostró su hija o...? No, a mí TikTok me lo hizo mi nieta. Ah, su nieta, perfecto. Claro, ella un día me fue a ver antes de que fuera la pandemia, antes de que fuera el estallido social, y me pidió el teléfono prestado porque ella quería comunicarse con alguien. Y yo le pasé mi teléfono y me dijo, ¿y tú no tienes TikTok? No, le dije, no tengo. ¿Te hago uno? Bueno. Y me lo hizo. Así ayudan siempre los jóvenes. Me hizo un TikTok y la Claudia dijo, a ver, yo también me voy a hacer uno. Ya, y ahí quedamos con la cuenta. En realidad no lo usábamos mucho, pero cuando vino la pandemia, a punto de estar encerrado, empezamos a usarlo. Claro. Empezaron a producir, digamos, contenido. Hacer algo para sobrevivir. No, y de repente también algunos empezaron a hacer eso porque es para no volverme loco. A mí me pasó claro, volverte loco estando claro. encerrado, obligado. Entonces hay que tener una conexión, por lo menos tenemos estos medios y esa fue una conexión con el resto de la gente. Claro, fue una muy bonita conexión, muy bonita. ¿Cuál fue el feedback de la gente cuando le escribían, por ejemplo, algún mensaje que le haya provocado, no sé, una satisfacción o alegría al recibirlo, después de un video que usted hizo? Bueno, todos siempre me daban las gracias por estar enseñando cosas, siempre. O sea, toda la gente que me sigue siempre me ha dado las gracias porque he enseñado cosas en forma amena y didáctica, sí. Cosas muy difíciles. Y uno busca ese lenguaje y yo creo también para llegar a mis nietas, porque como ellas me habían hecho el TikTok y yo dije, bueno, esto está en manos de los jóvenes tienen que saber más o menos todo esto, cómo se mueve un país, porque uno cuando es joven como que lo tiene todo pagado por los papás, entonces como que no se preocupa mucho, entonces empecé a hacer estas explicaciones y tuvo mucho éxito, de verdad. Cuando voy a algunas partes, los niños, una niñita me dijo, no, si yo la sigo, yo quiero su libro, así que se lo regalé, pues. Mira qué buena. No, y sabes que eso es bonito. Mira, hay cosas que no me gustan de la tecnología, pero lo que sí me gusta es cómo acerca a las personas, es decir, estos medios, esto mismo de un video que estás grabando, que lo subes a TikTok, que lo subes a Instagram, que lo subes a YouTube, te conecta con personas que a lo mejor quizás tú jamás pensaste que ibas a poder tener contacto. Entonces, y además de eso estás enseñando y porque de repente, como bien dices tú, los jóvenes actualmente, como tienen las cosas, de repente es como que abren el refri y está todo mágico. Claro, por mágico. Magia. Yo creo que los niños hoy día viven un mundo mágico, porque de chiquitito le pasan un teléfono y con los deditos como que pasan millones de cosas. Y la inmediatez. Y de inmediato. Entonces los niños tienen la idea de que el mundo es mágico.
Entonces, la parte de enseñarle que, bueno, que hay una parte que no es mágica, porque es real, que hay que trabajar, que hay que producir, y para tener hay que trabajar, producir, ahorrar, después gastar, y si te gastas, no te gastas todo, sino que guardas un poco, y ahí viene toda la ciencia económica para movilizar a los países. Qué ganas de haber sabido esas cosas que usted comenta cuando yo era más joven, porque mucha que uno se arrepiente ahora la edad que tiene. Oiga, y lo otro que le quería preguntar, con respecto, volviendo de nuevo a lo del estallido social, delictual, o como con los diferentes nombres que se le llama, inclusive también fue un golpe de Estado, casi un golpe de Estado. No tradicional. No tradicional, como le dicen, que eso es eufemismo, pero al final es un golpe de Estado. ¿Qué le pasó a usted cuando, después de toda esta violencia, intentaron, y lo lograron, hacer un proceso constitucional que nadie pidió? ¿Cuál era su pensamiento con respecto a eso? Bueno, la verdad que yo he tenido muchos amigos que regresaron del exilio, parientes también, y los recibí con los brazos abiertos en mi casa y hemos conversado noches enteras respecto a las políticas, y bien siempre ellos me exponían que no, que la Constitución es una porquería, porque con la Constitución no se puede hacer nada. Yo no la encontraba tan mala, pero bueno, ellos venían de Europa, entonces claro, europeos y las universidades europeas, y habían estado en Oxford, y habían estado en la Sorbona. Entonces, ¿quién soy yo para decirle que esta cuestión está mala? Entonces, yo lo escuchaba nomás, lo escuchaba, y bueno, en fin. Y ya, pues, y vino el gobierno de Elwin, vino el del Lago, vino el de Frey, ¿verdad? Bachelet, y uno, bueno, sí, ya subieron los impuestos, bueno, que los impuestos. Pero ya aquí llegamos a una crisis grande, y ahí ya empecé a abordar y a pensar y acordarme lo que pasó, porque yo en el gobierno de Allende era una niña. Sí. ¿Ya? ¿Usted estaba estudiando en eso? Yo justo entré a la universidad con Allende. ¿Y se tituló cuando estaba el gobierno de Pinochet? Claro, estudié 3 años con Allende y 3 años con Pinochet. Y me viví toda la época con profesores rusos, cubanos, chinos tenía por ahí uno. Y tenía compañeros también chinos y rusos que estaban por intercambio estudiantil, con los cuales teníamos muy buenas relaciones. Éramos, o sea, buenas relaciones, amigos, nos compartíamos cosas. Bueno, ponte tú, el ruso no hablaba nada de castellano, pero era bala para las matemáticas. El chino también, el chino no hablaba nada de castellano, pero a punta de números nos entendíamos perfecto, y era bala para las matemáticas, estos chiquillos. Entonces ahí uno va recogiendo información, recogiendo. Y ahora, a mi edad, ya yo puedo mirar para atrás y mirar la historia y darme cuenta, porque ya la recorrí toda, de que habían cosas que de verdad hoy día nos están haciendo daño. Y esto de aumentar los impuestos en forma tan abusiva. Sí, y tan progresiva, porque todos los años empezamos con Frey, que subió, teníamos un impuesto creo que el 18%, no, es que un 1%, no, es que y la Martita de la Rechea de ellas que vamos a subir los impuestos, que se los vamos a poner al cigarrillo, porque hace más el cigarrillo. Entonces uno encontraba razón. Después no, que se lo vamos a poner a la benzina, que se lo vamos a poner a esto. Ya, bueno, uno como contador, en realidad a mí me da una lata tremenda cuando cambian los impuestos, porque uno se tiene que estudiar todo de nuevo. Qué terrible. Y todo lo que estás aplicando antes está malo, y si no lo haces bien son multas, son intereses, son reajustes. Es decir, hay problema para los que llevan la contabilidad y para las pymes. Claro, entonces uno siempre tiene que estar estudiando los nuevos impuestos, y ya yo encontraba que a mí no me gustó que le hayan subido los impuestos a los niños jóvenes un 8,5% más en las leyes sociales, aunque digan que las leyes sociales no son impuestos, son obligatorias. Entonces, si son obligatorias es porque te las impusieron. Entonces, bueno, en fin. Pero cuando cayó Allende teníamos una tasa impositiva de leyes sociales de un 44,48%. Yo era contadora y tenía que hacerle la liquidación y el sueldo a la gente. Y veía la cola de gente y uno les pasaba y les crecía como la cara, porque claro, les descontaba el 44,48% del sueldo. Po. Qué terrible. O sea, recibían un poquitito más de la mitad. Es decir, el Estado estaba robando manos llenas.
se podría decir, ¿o no? Y eso no te voy a decir que haya estado robando, sino que sencillamente se administraba muy mal. Ya. Es decir, no es malo que en otros países siempre dicen, en Europa cobran mucho impuesto, sí, pero lo administran bien. Po. Y teníamos una moneda que se devaluaba todos los días, entonces finalmente le quitaban la mitad del sueldo a la gente, la cuestión de la salud era pésima. La cosa de las jubilaciones era también miserable. Existían dos cajas, el seguro obrero y la caja de empleados particulares. Ambas dos eran malas, entonces finalmente recibía la gente una humillación de jubilación. Y eso no funcionaba, y la salud era mala, y la cola de espera. No, igual, estamos volviendo a lo mismo. Pues entonces dije yo, no. Esto no puede quedar así. Yo, antes de morirme, yo escribo un libro y hago algo para que no vuelva a pasar lo mismo en el país. Este libro podría ser un fondo, además de que ayuda a memoria, porque usted habla desde la época que está estudiando, los diferentes gobiernos los que tuvo que pasar, y habla también de lo que fue el estallido delictual, y también hay una parte que me llama la atención, porque acá habla del capítulo 10, ¿no? Que dice, denigrar a la bandera, los ataques a la historia del país y sus símbolos patrios, y también chascarros presidenciales. Les dejo eso nomás porque no les quiero contar todo el contenido para que se compren el libro, que esa es la idea, pues si no... ¿no? Tenemos que ayudar también a los nuevos escritores. Entonces, me gustaría que me dijera, dentro de todo lo que usted escribió, ¿cuál es uno de los capítulos que más le haya gustado? Yo creo que le deben gustar todos, pero ¿debe haber alguna cosa en particular? ¿Algún hecho en particular? Por ejemplo, eso de lo que ocurrió con la bandera, por ejemplo, lo que hicieron que lo ocuparon de trapero, y bueno, y usted se acuerda bien la asquerosidad que hicieron al final. Que eso, la Alejandra Valle estaba animando. No, y ella diciendo, esto es un... No entienden nada. Es que yo no me di cuenta, claro. No, y ella al mismo tiempo estaba así diciendo, pero mira cómo se extraña la gente de derecha, mira, burlándose de los emblemas patrios, haciendo una cosa aberrante. Trapeando con el suelo, quemándola, cambiándola. Eso era cosa todos los días y lo encontraban todo fantástico. Y eso se supone que eso es penado por la ley, porque eso aparece dentro de la Constitución, pero no pasó nada con toda esa gente que hizo todo eso. Ahora me da risa porque ahora todos esos mismos que quemaron todo andan cantando el himno nacional, se ponen chapitas, dicen que son patriotas. Entonces, ¿cómo encuentra usted esa situación en la que, en esa pesadilla que vivimos, en la que arrasaron con todo, con las pymes, arrasaron con nuestros emblemas patrios, querían cambiar absolutamente todo lo que de alguna manera nos hace ser chilenos? ¿Qué le pareció eso? No, yo creo que eso fue un atentado de todas maneras, y se fue manejando con tiempo, con mucho tiempo, de tal manera que el chileno sintiera como desprecio por su constitución, desprecio por su patria, desprecio por su bandera, para hacer el sueño Bolívar, pues ya. Entonces, que se acabaran las fronteras, como la canción de los Beatles, la Imagine de John Lennon, ¿verdad? Bien comunista. Entonces, todo eso es súper lindo en el verso, en el poema, pero en la realidad pero la vida real no funciona así. O sea, de hecho, yo conozco gente de izquierda que es lo más amarrete que hay para pagar las leyes sociales de sus empleados. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí. O sea, los he visto toda la vida tratando de sacarle el poto a la jeringa a los impuestos. O sea, les gusta sacarle los impuestos, pero a los demás. Bueno, ejemplo, el señor Echeverri, a cargo del Servicio de Impuestos Internos, no había pagado su regulación de las contribuciones 9 años. Entonces, claro, lo bueno para ti, lo bueno para mí y lo malo para ti. Claro. Entonces, en verdad, ahí tú ves que todo es puro poema, puro verso, pero en la realidad eso no ocurre. Claro. El capítulo preferido de mi libro es cuando le pedimos, junto con todos ustedes, la auditoría al Contralor Bermúdez. ¿Cuál capítulo era ese, por favor? Dígame. No te lo voy a decir. No he llegado a ese capítulo, pero lo voy a leer. Esa yo creo que fue el motor por el cual decidí escribir el libro. ¿Ya? Porque me empezó a llamar mucha gente. Cuídese, señora Claudia. Claro, pues estamos pisando una cantidad de callos. Me imagino. Y seguimos pisando. La señora Dorothy Pérez, muy valiente, ha seguido, ¿verdad?, investigando. Y esto está recién empezando. Sí. Porque después de
que entra el señor Elwin, ¿verdad? Hemos tenido prácticamente puro gobierno de izquierda, con 2 interludios chiquititos, que no mucho tampoco, porque Piñera era bien demócrata, entonces siempre tuvo un corazón decente. Él continuaba con lo que venía del gobierno anterior y trataba de hacerlo lo mejor posible, pero en verdad se empezó a incrustar la gente en el Estado y acostumbrarse a hacer este tipo de manejo que ya los estamos conociendo. Esto de pedir licencias médicas falsas, irse a veranear a Europa. Había gente que sacó hasta cursos en el exterior a punta de licencias médicas. Entonces estamos hablando de 4, 5, 6 años. Y gente que está acostumbrada a tener 3, 4 contratos con el Estado, 4, 5 sueldos. Imagínese. En circunstancias que hay gente que tiene el sueldo igual a 0. Exacto. Y hay gente que en este momento está con una cesantía del terror. Entonces imagínense personas que están con 3 trabajos, aprovechando el Estado y en el fondo aprovechando la plata de nosotros, de nuestros impuestos, para pagar esos sueldos. Sí. En el tema, bueno, aquí... ¿Está diciendo algo por interno? Dentro de lo que me llegó por la muela. Claro, a ver, la muela está diciendo algo, ¿sí? Que hablemos de la educación cívica. Bueno, la verdad que el libro entero, como a mí me gusta explicar con pera y manzana, entonces está dedicado a que si un niño lo lee, bueno, pero un niño que le guste leer, sí, entienda con ejemplos reales. Claro. Cómo es que las políticas públicas afectan nuestra vida diaria. Porque es bien difícil, para mí, a mí me costó cuando me lo enseñaron, poder llegar a un nivel de poder decir, sí, es que las políticas públicas me sirven. ¿Pero por qué me sirven? Bueno, ahí hay ejemplos vivos de políticas públicas aplicadas. Principalmente en nuestro país, yo diría, y puse de ejemplo esas políticas públicas, porque nosotros vivimos en catástrofe, pues oye, catástrofe detrás de otra catástrofe, que inundación, que terremoto, ya falta inundación y terremoto, vienen estos cabros y hacen estas catástrofes que nos hicieron para... Nos incendiaron Chile. Y nos incendiaron Chile, y bueno, Chile es resiliente, el chileno es una persona inteligente, al contrario de lo que creen los gobiernos totalitarios. Exacto. Siempre piensan los gobiernos totalitarios que los personajes que vivimos en los países somos todos imbéciles. Sí. Pero no, el chileno es inteligente, sabe salir adelante y se recupera rápido. Y esa es lo que nos va a pasar ahora. O sea, vamos a cambiar el sistema y vamos a salir rápidamente adelante porque ya los focos de la problemática están identificados. Algo que quería preguntar, este es su primer libro, ¿cierto? Sí, o sea, no. ¿O tiene otros libros anteriores? Bueno, tú sabes, los contadores todos los años escribimos 4 libros. Libro caja, libro diario, libro mayor, libro Pero me refiero a este tipo de libros, así como una narración Tengo un libro de franquicias de los aromas que hice. Ya, perfecto. Pero ese libro está dedicado solamente a la gente que quería instalarse con un negocio similar. Ya. Así que he vendido como 10 ejemplares nomás y se hacen específicos para la gente que me compra la franquicia. Es como más de nicho ese libro. Sí, pero es un libro muy bonito porque es sobre aromas. Ah, qué bonito. Pero le interesa más a gente que está relacionado con esa temática, sí. Claro, lo hice específicamente para las franquicias. Y tengo otro libro de poemas. También. Que eso los tengo guardados. Tal vez algún día los publique. ¿Sería bueno que los lanzaras? Sí, tengo varios libros de poemas y los he ido escribiendo en distintas etapas de mi vida. Así que a lo mejor después los ordeno y los saco. Pero el otro también tenemos una sorpresa, sí, porque usted ahora está proyectándose en un área que yo creo que muchos están tratando de entrar, no creo que por tanto por vocación, sino que por otro tipo de cosas, pero usted se le ve y se le nota, incluso por lo que ha escrito acá, de que usted tiene una vocación de servicio también. Entonces, me gustaría saber qué es lo que usted está en este momento trabajando, además me contó que tenía algunos clientes con los que está trabajando, porque ya no se está dedicando a su negocio anterior por los problemas que hubo anteriormente, pero ahora está más enfocada en... Bueno, estoy en mi candidatura a diputada por el Distrito 12 de Santiago, que es la Florida, Puente Alto, La Pintana, San José de Maipo y Pirque. Perfecto. Que son las comunas más populosas del país, ahí hay concentrado como 1,5 millones de habitantes. Es la comuna más populosa del país y estoy, digamos, candidata a diputada independiente apoyada por la UDI por
que la gente me lo pidió. O sea, la verdad, si tú revisas mis mails y todos mis redes sociales, están todos siempre pidiéndome que usted debería estar en esta. Uno me ponen de ministra, otros me ponen de senadora, otro en fin, en todos los puestos a ir por haber, pero sí, creo que es necesario que yo entregue todo lo que he aprendido todo este tiempo en beneficio de las generaciones futuras. Porque yo ya hice mi vida, me casé, tengo un matrimonio de 50 años, tengo hijos, tengo nietos, mal, bien, más o menos, me ha ido de repente mal, de repente bien, como todo el mundo, pero pienso que hay cosas que no deberían repetirse nunca más. Nunca más un gobierno tan nefasto como fue el de Allende, nunca más. Exacto. Así como hay algunos por ahí con un nunca más, este es mi nunca más. Exacto. No, y yo creo que le va a ir muy bien, porque la gente ya la conoce su trabajo, y faltan personas como usted que tienen ese concepto de la historia, de no repetir nuevamente los errores nuestros del pasado, y no el que dicen justamente estos otros personajes que siempre dicen nunca más, no. Siempre la gente se salta lo que fue el gobierno de Allende, y que mi papá incluso me cuenta, porque mi papá, al igual que usted, y la felicito, 50 años casado, qué maravilla, encuentro maravilloso un matrimonio dure tanto, y me contaba cosas, y yo no le creía, uno como niña de repente como que... Claro, uno no toma en serio las cosas cuando está joven, pero después cuando van pasando los años y te vas dando cuenta que eso tiene un peso. Por ejemplo, hoy día que le estén tratando de quitar las casas a las personas porque no pueden pagar las contribuciones. Qué terrible eso. Y por otro lado, estén regalando casas a gente que viene llegando y no pagaban nunca ningún impuesto. Yo lo encuentro mal. Es una injusticia. Mal. El otro día quedé sorprendida con una señora que recibía su pensión, no le alcanzaba para pagar las contribuciones que le estaban pidiendo, que habían subido. Es una injusticia tremenda, porque claro, dice, ¿qué es lo que pasa? Que cuando uno se compra la casa tiene un valor, y después con los años uno la lustra, la lava, la limpia, le hace jardín, le pone un ático, le pone una cuestión, qué sé yo. Con los años eso sube de precio, pero uno ya está viejo y no gana más plata. Exacto. Entonces se confunde el gobierno actual entre lo que es el efectivo, el circulante que uno maneja, con la situación económica, que es tu casa que aumentó de valor. Exacto. Ahí yo creo que como ellos tampoco han trabajado mucho nunca, o más o menos nomás, entonces no tienen ese concepto. Yo creo que no han trabajado mucho, diría yo. Entonces, va por ahí la cosa. Eso. Yo creo que no saben lo que usted, por ejemplo, ha experimentado, que es poner una pyme, llevar un negocio, los gastos que eso significa, pagarle a personas. Yo creo que por ahí ellos no tienen mucha experiencia, y en administración yo creo que no tienen idea de nada, además. Y no quiero entrar en otro tipo de comentarios que podrían ser un poquito yo creo que hay algunos que algo se imaginan que puede pasar, pero yo creo que también hay un tema de evolución tecnológica que estos pensadores, por decirlo de alguna manera, no lo han cuantificado en su cerebro. O sea, hoy día la tecnología nos ha cambiado a todo, a todo. Pero hay algunos que no la saben ocupar. Así es. Bueno, y por último, dígame 1 o 3 puntos por los cuales la gente debería conseguir este libro acá en Chema Librería. Bueno, Chema Librería está ubicada en Nuestra Señora del Rosario con Apoquindo, en un segundo piso. Tiene libros específicos muy buenos. Este es un libro que es exclusivo de Chema Chile, porque yo lo escribí y ella es la que me ayudó a editarlo. Se refiere a Kerem. Kerem me ayudó a editarlo porque como es un libro muy personal, en que yo empezara a buscar alguna editorial que me lo quisiera editar, no iba a encontrar, porque las editoriales son todas de izquierda y yo aquí estoy sacando muchos trapitos al sol. Así que finalmente me conseguí el mismo auspicio de ustedes, que me compraron números anticipados, más la ayuda de Kerem, y el libro está aquí a disposición en exclusiva en la librería Chema. Así que ya saben. Que es Apoquindo 5681. Segundo piso, subiendo por el Caracol, en un rinconcito, aquí lo van a encontrar. Al frente del Metro Manquehue, muy cerca, unos pasos, así que ya saben. Te agradezco enormemente, Claudia, y te felicito por tu libro, y por sobre todo te deseo lo mejor. Espero que salgas escogida dentro de los candidatos. Sería bueno tener una persona con las cualidades tuyas en el Congreso. Muchísimas gracias. Y nos vemos pronto. Síganme. Ay, síganla en sus redes sociales, TikTok, Síganme Instagram. En las redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook.
@Claudia Razo y @Claudia Razo de Cooper, el YouTube. Exacto. Y búsquenla, recuerden, Distrito 12. Gracias.